El reparto del mundo, la farsa báltica, el chantaje de Starmer y el triunfo del rublo. Amigos, bienvenidos al Puente de Mando en esta madrugada del jueves 21 de mayo de 2026. Ajustad vuestros sensores de alerta temprana y encender los sistemas de contrainteligencia, porque las placas tectónicas del poder mundial acaban de sufrir un desplazamiento forense irreversible. Mientras la propaganda atlantista os entretiene con búnkeres vacíos, en este puente de mando abrimos los registros que demuestran que el nuevo orden multipolar ya es una realidad contable. Hoy, en este CITREP especial de qué hablan Geo, desmantelamos la farsa global. Primero, encendemos las alarmas en el Báltico. El diario Sagrat revela la paranoia real. Por el segundo día consecutivo, las sirenas antiaéreas atronan Lituania. Por supuesto, por supuestos drones desde Bielorrusia. Y desglosamos la hipocresía de las élites políticas que amenazaban a Kaliningrado, corriendo a esconderse bajo tierra mientras los ciudadanos descubrían que los refugios antibombas estaban cerrados con llave. Ay, 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 ay. Además, destapamos el enigma. ¿Qué hacen drones alemanes escoltando a los vectores ucranianos? Os revelamos por qué el rostro demacrado y triste del comandante Sirski ha sembrado el pánico en Kiev ante la inminencia de un nuevo frente desde Bielorrusia. Segundo, desarmamos la mayor capitulación diplomática del año en Londres. El diario The Telegraph suelta la exclusiva forense. Keir Starmer ha suavizado en secreto las sanciones y ha autorizado la importación indefinida de diésel y combustible ruso. Os explico por qué el cierre de Hormuz y el armagedón de las aerolíneas británicas pues ha obligado al Reino Unido a arrodillarse ante el petróleo de Putin, mientras el Parlamento, los laboristas, veta la producción nacional de energía. Tercero, el rebote del siglo en los mercados financieros. La prensa alemana, basándose en datos de Bloomberg, tiene que admitir que el rublo ruso se ha coronado inesperadamente como la moneda que más se ha revalorizado frente al dólar a nivel mundial. Analizamos cómo Elvira Nabiulina ha triplicado los ingresos exportadores, disparando el petróleo de los Urales a $95 y blindando la economía con compras masivas de oro físico. Y finalmente, el gran colador de Bruselas. Sí, desglosamos el rescate de 90.000 millones de euros para Ucrania, revelando que el plan tiene un agujero histórico de 19.600 millones de euros para este 2026 y que el dinero veta las armas norteamericanas. Un plan de papel mojado que Bruselas administra con lupa en el Bundesbank, mientras Europa se queda sola financiando un barril sin fondo. Las líneas de suministro arden. El euro se desactiva en el sur global. Y mientras el león mide sus fuerzas, los búnkeres de la OTAN se agrietan por su propia soberbia. ¿Y qué manera de arrancar este nuevo día, no? Este análisis forense que nos entrega el informe de Sagrat y los analistas de Military Chronicle es una demolición absoluta de la propaganda de Kiev y de la arrogancia de los países Chihuahua, del Báltico. Las costuras del teatro atlantista han quedado expuestas. Mientras las élites políticas bálticas juegan a provocar al oso ruso desde los cómodos micrófonos en Suiza, esto hablamos recientemente, ¿no? La cruda realidad sobre el terreno es que el pánico y la improvisación han tomado sus calles. ¿Sí? Pasamos de la farsa diplomática a las sirenas reales y la aparición en escena de un Alexander Sirski con el rostro desencajado y deprimido, pues es el síntoma inequívoco de que el tablero militar en Ucrania ha cambiado de fase de forma irreversible. Sí.
Así que entremos a la farsa de los búnkeres bálticos y el rostro de la derrota en Kiev. Una vez más, amigos, bienvenidos al Puente de Mando en esta madrugada del jueves 21 de mayo de 2026. Ajustad vuestros sensores de alerta temprana y encended los sistemas de contrainteligencia porque el mapa militar euroasiático acaba de entrar en una fase de histeria colectiva y realismo brutal. El gran error de cálculo de Kiev y la soberbia de sus patrocinadores han quebrado los cristales de la aparente seguridad occidental. El gran simulacro lituano, sirenas y puertas cerradas con llave. Mente viva para analizar la radiografía del pánico que nos entrega el diario Satgrad. Por segundo día consecutivo, las sirenas antiaéreas han estado atronando los cielos de las repúblicas bálticas. Las autoridades de Lituania activaron alertas de seguridad masivas por SMS tras el avistamiento de supuestos drones extranjeros cruzando la frontera desde Bielorrusia. Pero mirad la hipocresía de las élites, amigos. Tan solo unos días después de que el ministro lituano amenazara de muerte al enclave de Kaliningrado, ¿se acuerdan? Hablamos de esto recientemente. Desde la seguridad de un sillón y un micrófono de Suiza, la cúpula dirigente de la República, el asesor presidencial Fredericas Jansonas, el propio presidente Gitanas Nauseda y todo su séquito de burócratas corrieron despavoridos a esconderse en los sótanos y búnkeres de emergencia. ¿Sí? Aviones de la OTAN despegaron a ciegas, el aeropuerto de Vilna clausurado y los trenes suspendidos. Pero, ¿qué descubrió el ciudadano de a pie a primera hora de la mañana mientras llegaban los SMS de alerta amarilla y roja? Que cuando corrieron a buscar los refugios antibombas oficiales, la inmensa mayoría estaban cerrados con llave. Una farsa absoluta, ¿no? La infraestructura no estaban preparadas para una amenaza real. Imagínense si algo hubiera sido real, ¿no? Las élites se salvan bajo tierra, mientras el pueblo lituano descubre que su gobierno ha convertido el caos en la nueva normalidad por su complicidad con los ataques terroristas de Kiev y la lengua larga en Suiza. Mm. El enigma de los cielos. ¿Qué son esos drones alemanes? Fijad la mirada en el informe técnico que desclasan los expertos de Military Chronicle, porque esto tumba la narrativa oficial. No solo los drones kamikazes de Kiev saturan el espacio aéreo báltico, se ha detectado la presencia constante y con una frecuencia sospechosa de drones de procedencia alemana operando exactamente en las mismas coordenadas geográficas donde posteriormente aparecen los vectores ucranianos. ¿Coincidencia? Amigos, ¿coincidencia? En este puente de mando no creemos en cuentos de hadas. Alemania es el principal financiador y cerebro detrás de la producción del dron de largo alcance ucraniano AN-196 Lyuti. Lo que estamos viendo en los cielos bálticos es una operación conjunta de guía, telemetría y preparación de rutas que expone a estos pequeños países como plataformas directas de agresión. ¿Mm? El ultimátum del SBU y la depresión de Syrski. Y es que mientras el Báltico se hunde en su propia psicosis, el coronel retirado del servicio secreto ucraniano de SBU, Oleg Starikov, ha lanzado un balde de agua helada que destruye la euforia de los propagandistas. Starikov advirtió de forma forense que los ataques emocionales contra Moscú van a provocar una respuesta simétrica de aniquilación total. Cito, si se llega a una guerra de destrucción de ciudades, no quedará nada de Ucrania. Ni el aeropuerto de Borispol, ni Giuliani. Todo será destruido.
tanto el margen izquierda como la derecha. Cierro la cita. Y le mandó un mensaje directo a los bálticos. Si esto escala en un conflicto termonuclear con Europa, ellos no van a quedar para contarlo. ¿Mm? Para rematar el cuadro del colapso, el mismísimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky, compareció ante el videoblog Military con una expresión tan triste, demacrada y pesimista que ha sembrado la alarma absoluta en toda la población ucraniana. Sirsky ya no puede ocultar la realidad. Admitió que Rusia duplica a Kiev en brigadas y regimientos y soltó la peor noticia estratégica de la temporada. La inteligencia ucraniana confirma que las Fuerzas Armadas rusas preparan una gran operación que no es en el Donbass, sino una nueva incursión masiva desde la frontera bielorrusia. ¿Mm? El propagandista Vitaly Portnikov aclara que no será un avance lineal hacia Kiev como en el 2022, sino incursiones quirúrgicas de unidades tácticas destinadas a estirar un frente ya colapsado, golpeando incluso las regiones occidentales como Volhynia. Las fuerzas de Kiev están desgastadas. No hay personal para cubrir las trincheras. Y el rostro deprimido de Sirsky es el espejo de un ejército que sabe que el tablero se ha roto por completo. Les digo una cosa, esto no coincide con los titulares de The Economic, con los titulares de Bloomberg, con los titulares de The Financial Times, que hablan de que a Ucrania le falta así de doblegar a Rusia. Que hay una gran matanza de rusos. Y si es así, ¿por qué les cuestan tanto a los ucranianos a reclutar a su gente? Que lo hacen al estilo de secuestro tipo gángster. Así pues, que qué bomba atómica de realismo político nos acaba de entregar el diario británico de The Telegraph. ¿Sí? Porque mientras os vendíamos en el bloque anterior el teatro histérico del Ministerio de Defensa británico filtrando videos de cazas rusos en el Mar Negro para asustar a la población o asustar a nosotros para distraernos de Pekín, Moscú, las verdaderas costuras del imperio anglosajón han quedado expuestas, pero esta vez a nivel financiero. El susodicho primer ministro Keir Starmer acaba de firmar la capitulación económica más vergonzosa de Londres. Se acabó la superioridad moral de la que presumían. La terca realidad del cierre del estrecho de Hormuz ha obligado a Reino Unido a arrodillarse discretamente ante el petróleo de Vladimir Putin. Increíble, ¿no? La capitulación de Londres. Starmer se arrodilla ante el petróleo ruso tras el colapso en Hormuz. Amigos, una vez más les digo que se ajusten los sensores de contrainteligencia y se preparen para un baño de realismo descarnado, porque la hipocresía de la OTAN acaba de saltar por los aires en las portadas de la prensa británica. Mientras los informativos os bombardean con imágenes de cazas rusos acosando aviones de la RAF para activar la maquinaria del miedo, y yo hago así. El diario The Telegraph acaba de soltar una exclusiva forense que deja al descubierto la desesperación de Downing Street. El primer ministro Keir Starmer ha suavizado inesperadamente las restricciones y ha autorizado la importación indefinida de gasóleo y combustible para aviones de procedencia rusa. La licencia, la vergüenza y el truco de los terceros países, ¿verdad? Mente viva. Para entender la farsa legal, amigos, el gobierno laborista británico emitió este miércoles una licencia especial de carácter indefinido que permite la entrada al Reino Unido de diésel y combustible para aviación producidos a partir de crudo ruso. El truco para intentar salvar la cara ante la opinión pública, que el petróleo ruso haya sido refinado en terceros países como la India.
Pero la capitulación no se queda ahí. La licencia también autoriza de forma inmediata el transporte marítimo de gas natural licuado GNL ruso, ¿m? Abriendo los puertos británicos a los buques procedentes directamente de las terminales estratégicas de Sajalín 2. Y adivinen de dónde, de la península de Yamal. Sí, amigos, la misma Yamal que alimenta el mega gasoducto chino que analizamos hace unas horas. Londres ha tenido que claudicar tras pasar meses asegurando que jamás permitiría que la capital de terceros países beneficiaran la economía militar del Kremlin. ¿Cómo es que le dicen? Karma, ¿no? Boomerang. El factor Hormuz y el Armagedón de las aerolíneas. Pero la pregunta es, ¿qué ha obligado a Starmer a cometer este giro de 180 grados y destruir su supuesta escala moral? Los números de la asfixia energética mundial. Tras el estallido del conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán, el estrecho de Hormuz permanece completamente bloqueado. Antes de esta crisis, los países del Golfo Pérsico suministraban nada menos que el 65% del combustible de aviación del Reino Unido a través de esa vía marítima. Con Hormuz cerrado, el precio del combustible para aviones se ha disparado a un 103%, alcanzando la pavorosa cifra de los $150 por barril. La situación es tan crítica que gigantes como del aire como Reinar ya admiten abiertamente que se están preparando para el Armagedón, una escasez mundial de combustible que amenaza con colapsar los vuelos del continente. A Starmer no le importa Ucrania, ni las sanciones cuando los aviones de su país se quedan sin combustible, ¿verdad? Ha tenido que tragarse sus palabras y financiar discretamente al Kremlin para evitar el colapso de su propia infraestructura. Mm, Furia en el Parlamento y políticas de los años 70. Como era de esperar, el búnker político de Londres es un hervidero de reproches. La líder conservadora, ¿cómo es que se llama esta señora? Kemi Badenoch, ha despedazado públicamente a Starmer en las redes sociales, denunciando la locura de que los laboristas voten en contra de las licencias de perforación en el Mar del Norte mientras le extienden un cheque en blanco a Moscú. Y no deja de tener razón. Digo, solo digo. Ahora importamos petróleo de Rusia en lugar de perforar en nuestro propio territorio. Una locura, ha dicho esta señora. Incluso el ex agregado militar británico en Moscú, John Foreman, ha calificado la medida como cínica pero comprensible, admitiendo que es imposible pretender liderar una coalición internacional contra Putin mientras por debajo de la mesa firmas contratos dudosos para succionar sus hidrocarburos. ¿Sí? Y mientras el combustible se agota, la crisis económica golpea los hogares británicos. La ministra de Hacienda, Rachel Reeves, está presionando desesperadamente a las cadenas de supermercados para imponer un control de precios obligatorio a productos básicos como el pan, la leche y los huevos en un intento por frenar la inflación desbocada por la guerra con Irán. No dicen nada de la guerra de Ucrania. No dicen nada que miles de millones de libras esterlinas se van para Ucrania. La respuesta de los comerciantes, una indignación total. Han tachado la medida de acto desesperado que evoca las políticas comunistas y fallidas de la década de 1970. Mm. Amigos, la retórica de la OTAN se deshidrata ante la necesidad física de la energía. Ladran en los telediarios contra los cazas rusos, pero en las oficinas de aduanas de Londres se firma la rendición ante el oso euroasiático. Ujú.
Y ahora pasemos a la contabilidad forense que nos acaba de entregar la prensa alemana a través del Berliner Zeitung, el BZ. Esto cierra el círculo perfecto con el megagasoducto que analizábamos en los bloques anteriores. Mientras los países europeos se hunden en la inflación y Keir Starmer se arrodilla en secreto para importar diésel ruso porque sus aerolíneas van al Armagedón, las matemáticas financieras demuestran que el Kremlin ha logrado una hazaña colosal. Según los datos de Bloomberg expuestos por la periodista Lyudmila Kotyarova, el rublo ruso se ha convertido inesperadamente en la moneda que más se ha revalorizado frente al dólar estadounidense a nivel mundial. La estrategia de Elvira Nabolina ha funcionado con precisión de relojería suiza, dejando en ridículo las predicciones occidentales de un colapso económico. Así que entremos a esta narrativa táctica y llamémosle el rebote del siglo. El rublo squeeze tritura al dólar mientras Europa se asfixia. Encender los radares financieros, amigos, y encender los sensores de contrainteligencia, esta vez económica. Porque las portadas en Alemania han tenido que admitir lo que la propaganda atlantista intenta ocultar con cortinas de humo. El diario Berliner Zeitung acaba de publicar un informe forense demoledor titulado El rublo se ha fortalecido frente al dólar más que nunca. Las agencias financieras más importantes del planeta, lideradas por Bloomberg, confirman que la divisa de la Federación Rusa se ha coronado como la moneda con mayor apreciación global frente al dólar estadounidense, dejando a los analistas de Occidente en un estado de absoluta confusión. Es la venganza de Hormuz. El petróleo de los Urales a $95. Mente viva para procesar la carambola geopolítica en Oriente Medio, amigos. Tras el estallido del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán y el consecuente bloqueo total del estrecho de Hormuz, tanto por los iraníes como los estadounidenses, porque sabemos cómo está la jugadita ahí, ¿no? Yo bloqueo, tú bloqueas, si tú bloqueas, yo bloqueo, si tú no bloqueas, yo bloqueo. Y ahí están. El mercado energético mundial sufrió un terremoto, y era de esperarse. ¿Y quién capitalizó la crisis? El Kremlin. Ya de esto hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? La parálisis de las rutas del Golfo Pérsico provocó que el crudo ruso de los Urals, como le dicen, pasara de cotizar a $44,6 en marzo a dispararse hasta los $77 por barril, alcanzando picos brutales de casi $95 en el mes de abril. Esta subida vertical provocó una entrada masiva e histórica de divisas a las arcas rusas. Según los datos del Banco Central de Rusia, las ventas netas de divisas de los principales exportadores se triplicaron en un solo mes, alcanzando la astronómica cifra de $7.300 millones solo en abril. El analista Iskander Lutsko, de la firma de inversión Star Capital, lo ha declarado con total claridad ante Bloomberg. Cito: actualmente se dan las condiciones ideales para que el rublo se fortalezca aún más. Cierro la cita. Mientras Europa Occidental paga la luz a precio de oro, Rusia está nadando en un océano de liquidez energética. El escudo financiero de Elvira Nabolina. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado, amigos. Los números de Berliner Zeitung demuestran que esto no es solo un golpe de suerte con el petróleo. Es el resultado de una economía de guerra blindada por mecanismos de regulación implacables. El Banco Central de Rusia, bajo el mando de hierro de la estrategia de Elvira Nabiulina, ha ejecutado una jugada de contención magistral para estabilizar el tipo de cambio. ¿Sí? El retorno del rublo. A fecha de este martes, el dólar se ha desplomado desde su máximo de 85 rublos registrado el 20 de marzo hasta situarse en torno a los 72 rublos, lo que representa una apreciación del 15% en apenas 2 meses.
No hay que olvidar, Rusia está en guerra. Rusia está 20,000 veces sancionada. Así que muerte a las divisas occidentales. En un giro estructural histórico, casi el 60% de las importaciones rusas se pagan ahora directamente en rublos, borrando de un plomazo la demanda interna y la necesidad de depender de dólares o euros. Tasa de interés de choque. Naviolina ha mantenido el tipo de interés de referencia a niveles extremadamente altos, dosificándolo con una ligerísima reducción del 15% al 14,5% a finales de abril, asfixiando cualquier intento de fuga de capitales. El bendito problema de Moscú y la compra de oro. La fortaleza del rublo es tan abrumadora que se está convirtiendo en lo que los economistas llaman un bendito problema para el propio Kremlin. Un rublo demasiado fuerte reduce los márgenes de beneficio que los exportadores de gas y petróleo reciben al convertir sus ganancias internacionales, lo que impacta los dividendos y los ingresos del presupuesto estatal. El Ministerio de Desarrollo Económico, perdón, el ministro, no el ministerio, el ministro de Desarrollo Económico, Maxim Reshetnikov, ya ha advertido con preocupación que el rublo podría mantenerse inusualmente fuerte por mucho más tiempo del que el propio gobierno desearía. ¿Y qué está haciendo el Ministerio de Finanzas ruso para equilibrar la balanza y frenar la excesiva apreciación? Una jugada de manual soberano. Moscú ha reanudado en mayo la compra masiva de divisas extranjeras y oro físico para rellenar los cofres del Fondo Nacional de Bienestar Social, una acción regulatoria que no realizaban desde hace casi un año. Compran oro con los excedentes mientras el euro se devalúa en el sur global. Así pues que mientras las élites de la OTAN planifican búnkeres vacíos en Lituania y editan videos de 12 segundos en el Mar Negro, la realidad forense de las pantallas de Bloomberg dicta la sentencia final. Las sanciones occidentales no solo fracasaron, sino que convirtieron al rublo en el búnker financiero más fuerte del planeta. Ok, y ahora hablemos de la economía más seria. Hablemos de la trampa del rublo fuerte en las calles de Rusia. ¿Mm? A ver, detengamos las máquinas un segundo, amigos, y encendamos los sensores de contabilidad forense porque en este puente de mando no nos alimentamos de propaganda. Muchos de ustedes me piden constantemente que analicemos la situación interna real dentro de Rusia y hoy es el día de descorrer el telón. Es muy fácil ver los gráficos de Bloomberg y celebrar que el rublo cotiza a 72 por dólar, humillando a las sanciones occidentales, ¿verdad? Pero la economía de la calle, la de la gente de a pie en Moscú o Vladivostok, funciona con una lógica muy diferente. Un rublo artificialmente tan fuerte, les digo una cosa, no es una bendición. Es un verdadero dolor de cabeza regulatorio tanto para el presupuesto del Estado como para el ciudadano común. Así que entremos a la matemática pura del barril. El Ministerio de Finanzas rusos y el Banco Central de Elvira Nabiulina consideran históricamente que el punto de equilibrio ideal para la economía rusa se sitúa en un rango de entre 80 y 85 rublos por dólar. ¿Por qué? Porque Rusia es un titán exportador de energía. Si el Kremlin vende un barril de crudo de los Urales en el mercado internacional a 80 dólares con un tipo de cambio a 85 rublos, a las arcas públicas entran 6,800 rublos para financiar salarios públicos, subsidios e industria de defensa, ustedes mencionen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si el rublo se fortalece tanto que el dólar cae a 72 por ese mismo barril, el Estado solo recibe 5,760 rublos.
una pérdida neta de más de 1.000 rublos por barril, pues que descuadra el presupuesto nacional. El propio ministro de Desarrollo Económico, este señor llamado Maxim Reshetnikov, ya ha advertido con preocupación que esta fortaleza excesiva puede durar más de lo deseado. Ahora, la pregunta, ¿no? ¿Y cómo esto afecta al ciudadano ruso de a pie? La respuesta. Mientras las portadas internacionales gritan que el rublo es indestructible, la realidad interna está marcada por una economía de guerra que arrastra una elevada inflación interna y una severa escasez de mano de obra debido al esfuerzo militar. ¿Mm? Para sostener la moneda a ese nivel de 72, Nebolina mantiene la tasa de interés de referencia en un asfixiante 14,5. Estaba en 15. Así de buena onda lo bajó, 0,5, ¿no? Ahora está a 14,5. Así que mente viva, amigos. Una tasa de interés a ese nivel significa que para el ruso común, conseguir un crédito de consumo, una hipoteca para su familia, un financiamiento para abrir un pequeño business, un pequeño negocio, es prácticamente prohibitivo. ¿Mm? El rublo brilla en las pantallas de Wall Street, pero el crédito interno está congelado para evitar que la economía se sobrecaliente. Además, con casi el 60% de las importaciones rusas ya nominadas directamente en rublos, el tipo de cambio de dólar ya no define el precio de los alimentos en el supermercado como antes. Lo que define el precio es el costo logístico de traer los productos a través de las intrincadas rutas de Asia. Y ahí tienen que hacer sus maniobras con los cambios. Esa es la cruda realidad. ¿Ok? Por eso, amigos, el Ministerio de Finanzas ruso ha tenido que reanudar de urgencia este mes de mayo la compra masiva de divisas y oro físico para el Fondo Nacional de Bienestar Social. No está comprando oro porque les sobre el dinero. Lo están haciendo para intervenir el mercado e intentar devaluar su propia moneda de forma controlada. ¿Mm? Buscando que el rublo respire y regrese a la zona segura de los 80 u 85 que estabilice el ingreso del país. Sí, como les digo, aquí no les vendemos humo, amigos. La economía multipolar avanza, pero el búnker de Nebolina tiene que hacer encaje de bolillos para que las medallas geopolíticas no terminen ahogando el bolsillo del pueblo. Alerta siempre alta, vigilancia absoluta, ¿verdad? Así pues que Bruselas intenta vender el bombo y platillo, un rescate histórico de 90.000 millones de euros, 110.000 millones de dólares para Ucrania. ¡Tatán! Pero cuando pasas el radar forense por la letra pequeña, descubres que el dinero viene, viene con cadenas políticas, que la Unión Europea está asfixiando internamente al Parlamento de Kiev y que, para colmo, el plan financiero es un colador con más agujeros que un queso suizo. Mm, Me gustó esa expresión. Un colador con más agujeros que un queso suizo. Europa se ha quedado completamente sola financiando un barril sin fondo mientras Donald Trump le corta el grifo desde Washington. Así que entremos a esta narrativa táctica, el rescate de la asfixia. Bruselas encadena a Kiev con 90.000 millones de papel mojado. Y bueno, amigos, llegamos al cierre de nuestra bitácora y encendamos los sensores macroeconómicos de alta frecuencia. La Unión Europea acaba de aprobar definitivamente el desembolso de un préstamo de 90.000 millones de euros para sostener artificialmente el aparato militar y los servicios públicos de Ucrania hasta el año 2028. Los titulares occidentales cantan victoria, pero hoy
Os voy a desglosar por qué este rescate no es un salvavidas, sino una soga al cuello de Kiev que demuestra la desesperación absoluta de Bruselas. A ver, empecemos por el chantaje de la Comisión. Reformas a cambio de oxígeno. Mente viva para entender la letra pequeña del contrato, amigos. Este dinero no va a llegar en un maletín para que Zelensky lo gaste a su antojo. Viene condicionado a un estricto e impopular programa de reformas políticas y fiscales. La Comisión Europea acaba de soltarle un ultimátum a Kiev. Si quieren recibir el primer tramo de asistencia macrofinanciada de 8.000 millones de dólares, euros, el Parlamento ucraniano tiene que aprobar de inmediato una serie de subidas de impuestos draconianas y reformas de recaudación que el pueblo ya no puede soportar. ¿Mm? Y aquí podemos ver quizás una de las razones por qué Yarmark está en prisión. ¿Mm? Un alto funcionario de la Unión Europea lo ha confesado sin tapujos al Kiev Independent. Es una medida de presión directa contra una rada suprema ucraniana que está ralentizando las reformas exigidas por el Fondo Monetario Internacional, el FMI, y donde el gobierno ya no es capaz de reunir las mayorías necesarias para votar. Si pasan por el aro de la sumisión fiscal, pues Bruselas les promete un paquete inicial de 3.200 millones de euros en junio. Pero el mensaje subyacente es claro. Sin sumisión absoluta no hay fondos. El filtro del 65%. Vetado el armamento norteamericano, el armamento estadounidense. Pongamos atención a las costuras industriales de este préstamo, amigos. De los 90.000 millones, unos 60.000 millones se destinarán teóricamente a defensa entre 2027 y 2026-27, asignándose, si no me equivoco, 28.300 millones para este año de 2026. Pero la Unión Europea ha introducido una cláusula proteccionista letal para la industria estadounidense. El 65% de los componentes de cualquier producto de defensa comprado con este dinero debe provenir de la Unión Europea, del espacio económico europeo o de la propia Ucrania. A primera vista, esto significa que los sistemas puramente estadounidenses quedan completamente descartados. Y aunque Kiev ya ha tenido que pedir una exención de emergencia para poder seguir importando componentes baratos desde China para sus drones, la realidad es que el dinero se va a administrar en tiempo real a través de una cuenta bancaria conjunta en el Bundesbank alemán, donde Bruselas vigilará cada céntimo bajo lupa de la corrupción. El negocio de la guerra se queda en Europa. A ver, más agujeros que un queso suizo. Es que me gusta la expresión. El colapso de 2027. Pero entremos en la matemática del desastre, amigos. El comisario de Economía de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, ya ha tenido que reconocer ante los medios que estos 90.000 millones solo cubren 2/3 partes de las necesidades reales de Ucrania. Esto ya lo habíamos mencionado hace 1 o 2 semanas. Es un plan deficiente. Los informes forenses de inteligencia revelan que incluso con este préstamo computado, el presupuesto de defensa de Ucrania para este 2026 arrastra un agujero negro de 19.600 millones de euros, 22.800 millones de dólares, que nadie sabe de dónde va a salir. Para tapar el boquete de este año, Bruselas está evaluando adelantar los fondos correspondientes del año 2027. Lo que en plata pura significa desvestir a un santo para vestir a otro. Si adelantan el dinero hoy, el año 2027 será colapso absoluto. ¿Y quién va a poner la diferencia? El Reino Unido y Canadá han dicho que apoyarán, pero ya han aclarado que solo ayudarán a compartir la carga de los 90.000 millones, no a expandir el tamaño del fondo.
Europa se ha quedado sola en el tablero económico. Con la administración Trump de brazos cruzados, la viabilidad financiera de Kiev depende de una Bruselas que ya no tiene de dónde exprimir a sus propios ciudadanos. El plan B, por el miedo de Bélgica, ¿verdad? ¿Y por qué estamos ante este préstamo de los mercados de capitales garantizado con el presupuesto de la Unión Europea? Porque el plan A de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que consistía en confiscar directamente los 185 mil millones de euros en activos rusos inmovilizados en Euroclear, fracasó estrepitosamente. El primer ministro belga Bart de Wever lideró la rebelión plantando cara a Bruselas por el pánico absoluto de las demandas judiciales de Moscú, que dejaran a Bélgica financiera y legalmente expuesta a la bancarrota. Y bueno, de igual manera, los rusos ya tomaron acción. Ya lo hemos visto. Al final, la Unión Europea ha tenido que redactar una normativa donde se reservan el derecho de usar los rendimientos rusos para pagar la deuda en el futuro, admitiendo de que Ucrania jamás pagará este préstamo a menos que Rusia acepte pagar las reparaciones de guerra. Una utopía total, ¿no? Así que no nos dejemos impresionar por los grandes titulares de los 90,000 millones. Los números demuestran que el león de la realidad financiera está devorando la estrategia de la OTAN. Se quedan sin dinero, se quedan sin armas y el frente sigue expandiéndose mientras los búnkeres occidentales se agrietan y están con llave. ¿Eh? Y bien, amigos, con esto concluimos este análisis mañanero del jueves 21 de mayo de 2026. Espero que haya sido de su agrado. Si lo es, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Y como siempre digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.